Por ello, estamos de vuelta. ¿Qué dice la gente? Los Twitter... está llegando harto Twitter. Vamos a ver, ¿cuáles son las opiniones desde las casas de cada uno? Rodrigo Espejo: si abogamos por igualdad de derechos y deberes, no puede ser que haya diferencias entre trabajadores. Y vamos con otro Twitter que dice lo siguiente. Aldo Reyes Alarcón: la sola ausencia de indemnización es una desventaja y daño para cualquier trabajador. Porque imagínate que un día para otro te vas y te quedas ahí con una mano adelante y otra atrás. O sea, impresentable. Ahora, Raúl, ustedes están pidiendo el 8% de reajuste ahora. Y como están las cosas en términos de lucas, que no nos ha ido muy bien este año, ¿es realista? Yo creo que sí. Y creo que... porque el país no está en crisis. Dijimos una cosa, no está en recesión, está con un menor crecimiento. Menor crecimiento que ahí se discute cuánto es. Y los trabajadores también tenemos el derecho al menos a recuperar nuestro poder adquisitivo, que ya va en un 4,6% del IPC a 12 meses, y que además, si nosotros queremos también avanzar un poco y ser partícipes del crecimiento económico y también de un factor de equidad para poder mejorar nuestra remuneración. Por eso que ese 8%, que debieran ser más realistas las cifras. Klaus Schmidt-Hebel en una columna decía por ahí, estamos en recesión, técnicamente estamos en recesión. Entonces, menos crecimiento y hay más gasto. Entonces, claro, ese es el juego. Claro, ese es el juego. Entonces, de repente uno dice, pucha, ceder un poquito más este año a lo menos para poder pasar lo que viene. Estamos con un precio del cobre en el suelo de Chile está pero cayendo. De hecho, Codelco despidió 300 trabajadores y Codelco hoy día está produciendo a un valor superior al que le están pagando a la Cobre. Entonces, estamos complicados. Pablo, parece que tú has conversado mucho con el ministro de Hacienda, ¿no? Lamentablemente no lo conozco. Yo creo que aquí los trabajadores también, si queremos avanzar en equidad, tenemos que avanzar mayormente en el tema de las remuneraciones. Creo que en este caso se ha optado por una política más restrictiva que una política anticíclica, y yo creo que eso no va a ayudar precisamente al crecimiento de la economía, y creo que en ese sentido la mejor manera de poder darle mayor dinamismo a la economía es que la gente tenga, con qué invertir. Y con políticas restrictivas yo pienso que no lo va a lograr. De manera, y por otra parte, como digo, los derechos de los trabajadores deben ser tomados en cuenta, y si queremos realmente ir hacia un país con mayor equidad, precisamente las remuneraciones, y en este reajuste, en cualquier reajuste, es una señal muy importante para el resto de los trabajadores, porque solo un 14% de los trabajadores negocian colectivamente. Vamos a ir contigo y después contigo. Tú sabes que casi el instituto hizo un cálculo. Prácticamente, si se coge este 8%, son aproximadamente al año un costo de más de 2.000 millones de dólares. El reajuste que está, es más de lo que se gasta en el pilar solidario de las pensiones básicas. O sea, yo considero que está bien, o sea, hay que considerar el tema del valor adquisitivo, pero seguir aumentando sueldos en una situación de crisis, o sea, aumenta la inflación solamente. O sea, no es tampoco la gran solución al tema para que de esa manera que digamos el aumento del consumo, el aumento del consumo ahí viene mismo la economía. Por eso, pero no tiene que ser equilibrado. No es tan matemático, claro. Pablo, mira, yo creo que acá una cosa, si bien es cierto, aquí hay un tema de reclamación de remuneración, incremento remuneracional, pero no hay que perder de foco lo que señalaba un Twitter, el tema de la equidad. La igualdad no pasa solamente por aumento de remuneraciones. Yo creo que acá la igualdad necesariamente, porque de hecho en el sector público tenemos evidencia que la igualdad en el sector no se pronuncia, no existe, al haber distintos tipos de trabajadores, a contrata, de planta, honorario. Pero además, nosotros abogamos no solamente por un incremento remuneracional. Cuando hablamos nosotros de igualdad, no tiene que ver solamente con un aumento, tiene que ver también con la igualdad en un sentido de equidad en las relaciones laborales. Tiene que ver básicamente con una cuestión de dignidad para el trabajador, que no necesariamente tiene que ver con un aumento remuneracional. Hoy día yo, a diferencia de Raúl, digo que la recesión está. No sé si el Estado hoy día tenga los recursos, hoy día, el próximo año, o los sucesivos, para las reivindicaciones que se reclaman. Ahora, eso no es una cuestión que tengamos que nosotros, es una cuestión que tengan que ver los trabajadores con el gobierno, porque ese es su empleador. Pero, insisto, acá
más que atender a una cuestión de igualdad o incremento remuneracional en lo inmediato, creo que lo que es prioritario en este modelo, en nuestro modelo de relaciones laborales en este país, que es lo que falla tanto en el sector público y tanto también en el sector privado, por los distintos vicios que se producen en el sistema, es que haya realmente una situación de dignidad y de respeto hacia el trabajo. ¿Pero ha habido voluntad política por parte del gobierno en avanzar en negociación colectiva con el sector público? Es que, Pablo, yo creo que, a ver, voluntad, con voluntad o sin voluntad, yo creo que la negociación colectiva es un derecho, lamentablemente, para los trabajadores, si tú lo quieres, o si desde la perspectiva del gobierno. Porque las negociaciones hoy día, la negociación colectiva hoy día, lo decía Raúl hace un rato, ellos han negociado colectivamente, permanentemente, la remuneración, el sueldo mínimo, tanto para el sistema público como para los... Pero eso es de facto, no está contemplado en el derecho laboral. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, yo siempre me acuerdo cuando ocurre este tipo de cosas que son medio eufemísticas, me acuerdo de la nulidad antes del divorcio, que era ponerle un nombre disfrazado y dice negociación colectiva. Y se transforma finalmente en una negociación ramal, que incluso en la nueva propuesta de reforma laboral es uno de los puntos de discusión, pero está de hecho, o sea, está muy a la chilena. A ver, no sé si a la chilena, Pablo, pero permíteme darte otro ejemplo, ¿ya? A la italiana. En Italia no existe un código del trabajo que regule la negociación colectiva. En Italia, por darte un solo ejemplo, dentro de los países desarrollados, en Italia la negociación colectiva se maneja no por un código del trabajo que establezca las etapas, las formas, los derechos, obligaciones de las partes, sino que son los propios agentes, los propios actores de la negociación colectiva, empleador, trabajador o sindicato, quienes establecen de común acuerdo las relaciones laborales, quienes ellos establecen su forma de negociar, donde ahí prima no la norma jurídica, sino que prima la presión del trabajador, las fuerzas básicamente entre trabajadores y empleadores. Son otras culturas. Siempre cuando, todos caemos en lo mismo, se nos va un factor que es muy relevante en esta discusión, que esta relación no se maneja la misma lógica que existe en el sector privado entre un empleador y sus trabajadores o sindicatos, que es una negociación bilateral. Acá en el fondo, en el sistema chileno, si existiera hipotéticamente una negociación colectiva del sector público, vamos a tener a tres actores. Vamos a tener por un lado a los funcionarios, vamos a tener al empleador, que sería el gobierno, y por otro lado vamos a tener al Congreso, que va a ser el encargado de, porque esto es materia de ley, para aprobar los aumentos de remuneraciones, los cambios en las plantas, que eso es materia propia de una ley. Entonces ya estamos generando otro tipo de negociación que tampoco tiene que ver con un sistema, como pasa por ejemplo en la negociación colectiva del sector privado, que se ve en temas de inversiones, la información financiera, la posibilidad económica en el fondo de acceder a ciertos beneficios. El sector público es distinto, la billetera es más grande, pero los gastos son mayores. Entonces, es una contaminación constante del proceso, precisamente por razones políticas. Imaginemos, no sé, está de gobierno un presidente de derecha y el Congreso es del otro lado. Veamos cómo se negocia ahí. Se pierde un poco el objetivo de alcanzar, por un lado, beneficios reales a los trabajadores. Según lo que yo te escucho, quiere decir que nunca vamos a llegar a nada porque es impracticable. No, yo lo que digo es que el ajuste no es tan simple, no es muy simple. O sea, hay que sentarse, hay que ver posibilidades, a lo mejor generar mecanismos de organismos técnicos que emitan informes que sean, a lo mejor no buenos vinculantes, pero que sí participen de la discusión. Hay que buscar otra fórmula, no es tan simple llegar y sentarse a negociar, o sea, está ese factor que también... ¿Cómo cree usted, Raúl, que debiera avanzar esto en el sentido de llegar a una relación moderna? Hablemos de futuro. Mira, Pablo, yo creo que nosotros llevamos 20 años negociando con el gobierno materias de reajuste, de empleo, de un sinnúmero de situaciones. Sin embargo, esa experiencia se puede simplemente sistematizar. Y yo comparto con el profesor Julio en el sentido de que esto debiera ser de una manera más amplia y no rigidizar tanto como existe en el sector privado, donde al final la negociación colectiva se hace impracticable porque es muy rígida. Nosotros no queremos esa reforma laboral la que está en el sector privado, porque efectivamente, como tú dices, nosotros negociamos por 600, 700 mil trabajadores. O sea, tenemos una negociación supra-ramal, no teniendo el derecho a la negociación colectiva. Y no se ha producido ningún caos, no se ha producido ningún problema tan complejo como lo que menciona Sergio,
sino que se ha logrado ir a un sistema en el cual nosotros hemos podido conversar. Le falta mucho, sin duda, a que hay que contemplar algunos límites a esto. Por ejemplo... Entonces es mejor no regular y mantener las negociaciones de facto. Yo creo que es bueno regularlo, pero de una manera no tan rígida como en el sector privado. Regular, por ejemplo, de cuándo se debe poder hacer la época, la obligación de las partes de conversar, porque el registro civil, uno de los problemas que ha tenido es que una de las partes no se sentaba a conversar, y conversar ese tipo de cosas, pero dejar en general una reglamentación que esté de acuerdo a lo que hemos practicado durante 20 años. De manera que aquí lo que hay que hacer es simplemente sistematizar lo que hemos hecho y mejorarlo, y yo creo que en ese sentido podemos avanzar hacia una negociación colectiva. Pero si tú me dices de que aquí el sector privado debiera hacerlo lo mismo que el sector privado, no estamos de acuerdo, porque como digo, en el sector privado se negocia a nivel de empresa solamente, y ya estamos viendo son otras lógicas. Son otras lógicas, y por lo tanto, aun cuando todos tenemos los mismos derechos, ¿no?, a negociar colectivamente, a hacer la huelga si es que hay algún conflicto. Los trabajadores no somos personas irracionales. Quienes estamos allí en el sector público trabajamos todos los días con la gente, de manera que tenemos mucho más vocación en ese sentido, porque nos hace esa cercanía con la gente tener otra mirada respecto a la función que hacemos. Me parece que con el registro civil no se nota mucho. O sea, mucha gente que se ha quejado, podía mostrar en la televisión un niño que nació y murió durante estos días y no han podido inscribir ni el nacimiento ni la defunción. O sea, situaciones como esa. Y ese es un tema que es muy importante. Nos quedamos, de nuevo volvemos siempre al tema de quedarnos en la lógica de el Estado, los funcionarios. ¿Y qué pasa con los usuarios? ¿Qué pasa con los ciudadanos que sufren, que ven este tema? O sea, los turnos humanitarios que decía la señora Nelly Díaz, era para entregar un par de documentos que ya estaban listos, o pasaportes cuando uno tenía el ticket de vuelo porque viajaban 2 horas. Pero otro tipo de trámites que uno necesita hacer, el sistema registral que tiene el registro civil de manera monopólica, causa perjuicios graves. Gente con lluvia, haciendo la hora en la madrugada, gente que no ha podido cambiar sus cheques, gente que no ha podido renovar pensiones. La verdad es que no puedo aceptar lo que dice don Sergio, por favor, porque él está atribuyendo a los trabajadores la responsabilidad de una situación de conflicto en la cual el empleador no ha querido sentarse a dialogar para buscar esa solución. Por eso nosotros decimos que la responsabilidad del paro no es de los trabajadores, es de aquellos que no se han sentado. ¿Y quiénes tienen el poder? ¿Quiénes tienen la facultad? ¿Quiénes tienen los recursos para solucionar esto? No son los trabajadores, es el gobierno, el empleador en este minuto. Mire, tengo que ir a una pausa, pero les dejo extendida una pregunta acerca del sistema de evaluación de los trabajadores públicos. ¿Cómo se evalúa a los trabajadores públicos? Y un dato: ¿cuál es el sueldo más bajo del sector público? En este minuto el sueldo más bajo debe ser alrededor de 300.000 pesos. No, menos, 280.000 pesos. 280.000 pesos. Pausa y estamos de vuelta.